El río Bogotá ya no es un río. Su caudal se halla envenenado con arsénico, plomo, agroquímicos tóxicos como metil y metilparatión, carbamatos, mercurio, cadmio, bacterias coliformes, producto de desechos en descomposición y aún más sustancias venenosas que recoge durante su recorrido de más de 370 kilómetros, en los cuales baña 42 poblaciones habitadas por más de 8 millones de personas, entre los que se encuentran más de 3 millones y medio de nuestros menores. Esas aguas riegan cultivos de acelga, brócoli, rábanos, pasto y muchos otros vegetales de los que se alimentan personas y animales que se ven expuestos a enfermedades que ponen en peligro su vida. La atención anual de esas patologías nos cuesta más de 3.000 millones de pesos al año. Y a esto le debemos sumar los efectos en el deterioro del paisaje, en la proliferación de olores ofensivos y en la desvalorización de los terrenos aledaños, que se calcula en más de 253.000 millones de pesos al año, lo que es aún más grave en una zona que genera el 26% de la actividad económica del país. La situación del río hace que tengan que invertirse miles de millones de pesos que serían muy útiles si pudieran destinarse a salud, educación, vivienda y equidad. En los últimos 15 años se han invertido más de 850.000 millones de pesos en la cuenca, sin alcanzar los resultados esperados. El río Bogotá tiene que volver a ser un río. La Contraloría General de la República, con su ayuda, vigilará que los recursos destinados al río sean bien invertidos para que se obtengan resultados. Participe.